Hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu Santo. Hemos estado meditando en Gálatas 5. Primeramente, ¿verdad? Que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que este sea nuestro propósito de vida. Honestamente, no hay otro propósito que nosotros podamos alcanzar. Nuestro objetivo debe ser llenos del Espíritu Santo. La Escritura lo dice de una manera muy explícita. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Y para ser llenos del Espíritu Santo debemos de saber qué quiere decir ser llenos del Espíritu. Porque ser llenos del Espíritu para algunas personas pueda significar algo distinto, ¿verdad? Pueda quizá significar solamente tener un sentimentalismo o un emocionalismo, ¿verdad? Sentir algunas cosas sin que el Espíritu Santo haga una transformación verdadera en la vida de la persona. Y no estamos diciendo, ¿verdad?, que nosotros no debemos de tener emociones o sentir. Nosotros podemos quebrantarnos delante de Dios ante la presencia de su Santo Espíritu. Y al quebrantarnos realmente es Dios quien nos quebranta, porque nosotros los seres humanos somos muy duros y no podemos decir que no sentimos nada, sentimos, pero si ese quebrantamiento que sucede, si esa, como dicen, experiencia religiosa se manifiesta en nuestras vidas, pero si luego de esto no hay una transformación en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, entonces ¿de qué sirve esa experiencia? Esa experiencia quedará como un cuento en la historia de nuestra vida, pero no será aquello que se está manifestando día tras día. Recuerden que el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura. Y no puedo yo apelar a mis experiencias pasadas, porque el día de ayer ya pasó. Ahora yo tengo que luchar por el día de hoy y prepararme para el día de mañana en Cristo. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del siguiente fruto del Espíritu, que es la paz. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Hemos abordado el fruto del amor y se abordó el domingo pasado el fruto del gozo. Satanás es experto en querer disfrazar todas las cosas para engañar a los seres humanos. Desde el huerto del Edén vemos a Satanás engañando ¿a quién? A Eva. Y luego Adán cae en esa desobediencia. Nosotros vemos que si hay una verdad en la Biblia, Satanás es experto para utilizar esas verdades de la Biblia, pero no completas, sino a medias. Entonces Satanás es experto en camuflar o en cambiar, en disimular las verdades que son en la Biblia. Y de ahí nacen un montón de sectas, un montón de cultos, un montón de herejías, un montón de errores doctrinales. ¿Y quién es el causante de eso? No puede proceder la verdad de Dios, porque Dios es verdad, pero Satanás es el padre de mentira. Entonces todo eso procede de Satanás, del maligno. Pero hay una cosa que Satanás no puede disimular, no puede disfrazar. ¿Y saben qué es? El fruto del Espíritu. Nosotros podemos ver a una persona que pueda disimular ser cristiana. Oigan bien, puede disimular ser cristiana y engañar a los pastores, a los ministros, a los hermanos, a las hermanas, a su familia, a quien sea. Pero no puede Satanás imitar este fruto del Espíritu. No puede imitar el amor, porque Satanás no tiene amor. Satanás no tiene gozo y Satanás no tiene paz. Y entonces una persona puede tener una máscara disimulando aquí una cosa, pero cuando llegamos a su casa, en lo profundo de su corazón, no hay amor en su corazón, no hay gozo verdadero en su corazón y no hay paz. No hay paz con Dios, no hay paz con los hombres y no hay paz consigo mismo. Porque con Dios, vamos a ver hoy, está en enemistad por su pecado. Porque con los hombres vamos a ver que está en enemistad porque tiene muchos enemigos en este mundo.
y consigo mismo vamos a ver que no tiene paz porque su conciencia le atormenta, porque su conciencia le acusa y le dice: hipócrita, no estás diciendo la verdad. Entonces esa persona puede pretender tener el fruto del Espíritu, pero en realidad no lo tiene, porque esto solamente el Espíritu Santo lo puede dar. Amén. Ahora, ¿para quién es este fruto del Espíritu? Eso lo dejamos muy claro y es necesario que lo continuemos repitiendo. El fruto del Espíritu es solo y solamente para todas aquellas personas que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Y eso lo hacen a través de un arrepentimiento verdadero y una fe en el sacrificio y la obra del Señor Jesucristo. Son nacidos por el poder regenerador del Espíritu Santo, entran en el reino de Dios y son adoptados por el Espíritu Santo, o sea, reciben el Espíritu Santo y ahora el Espíritu mora en sus corazones. Y como el Espíritu Santo está morando en sus corazones, no viene solo, el Espíritu tiene su fruto y ese fruto lo hace producir dentro del corazón del creyente. En algunos en mayor medida, en otros en menor medida, pero el fruto está ahí. No podemos decir, este tiene amor, pero este no tiene paz, o este tiene gozo, pero este no tiene fe. Y eso lo podemos ver, que esto lo trae el Espíritu Santo a los creyentes. Entonces no queremos ser discriminatorios, pero la Biblia nos está marcando que realmente los que han nacido de nuevo son los que han recibido el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 8, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa? No es de él. El Espíritu de Cristo tiene que morar en nosotros como un sello, y eso se le llaman las arras del Espíritu. Eso quiere decir la promesa del Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados para el día de nuestra redención. El canto que estábamos entonando, ¿verdad? Llena mi lámpara con aceite, Señor. Podemos decirlo, llénalo de gracia, pero llénalo de tu Espíritu Santo, Señor. 10 eran las vírgenes, 5 vírgenes eran prudentes, 5 vírgenes eran insensatas. Y esto quiere decir que las 10 profesaban la religión cristiana, pero solamente 5 tenían al Espíritu Santo. Entonces estas 5 que tenían al Espíritu Santo fueron preparadas y fueron las únicas que entraron a las bodas del Cordero. Quiero comentarles, en cierta ocasión, tenía un paciente, y digo tengo porque lo vi recientemente, quizás hace 2 semanas. Hace unos 5 años aproximadamente, este paciente vino de Estados Unidos, su nombre es Len Kaufman. Len Kaufman, él tiene ahorita ya sus 80 años, él es judío. Nació en Estados Unidos, pero él se hizo su prueba de ADN y dice que es 97% judío. Y él en Estados Unidos fue criado, educado en las escuelas de los judíos. Pero eventualmente sucedieron algunas cosas en su vida y él se retiró completamente de todo lo que es religión, del judaísmo, del cristianismo, no quiere salir nada. Y yo le pregunto, y entonces, Len, ¿sos ateo? No, no soy ateo, soy agnóstico. Entonces Len es un agnóstico. Y en cierta ocasión estaba platicando con él y vino a colación este texto en Juan 14:7. Cuando el Señor Jesucristo dio la promesa de darnos una paz, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Yo se lo traje. Y él entonces comenzó a argumentar y me dice, Alan, mira alrededor y decime si hay paz. Tantas guerras que hay alrededor, tanta mortandad, tanta muerte que hay alrededor, tanta hambre, tanta miseria que hay alrededor. ¿Me podés decir que Jesús tenía razón? No tenía razón Jesús, porque no hay paz. Hace 2000 años Él se fue y no hay paz en la tierra por 2000 años después de su muerte. Ese es un pensamiento agnóstico. Liberal se le llama. Un pensamiento liberal es cuando toman las cosas literales y no entienden el misterio que hay detrás. Entonces, en las pláticas, ¿verdad? Le dije, en parte le tengo que dar la razón, es cierto. Si yo miro alrededor o les quiero preguntar a ustedes, ¿no escuchan las noticias? ¿Hay guerra ahorita en algún lado del mundo? Sí hay guerra. Hay guerra ahorita en algún lado del mundo. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo iba a traer paz? Entonces aquí tenemos que salir
y analizar e interpretar. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿será que Jesús entonces se equivocó, como Len decía? ¿Será que Jesús se equivocó al decir que Él traía esta paz y que nos iba a dar una paz no como el mundo la da? ¿Será que se equivocó? ¿Será que Len tiene razón? O podemos preguntarnos, ¿será que hay una mala interpretación en estas palabras del Señor Jesús? Entonces, ahí es donde vamos a hacer el análisis y eso se va a tratar el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque puede ser que nosotros no estamos analizando correctamente, pero ya vamos a dar la respuesta. Las palabras del Señor Jesús quieren decir que son una verdad. Y hay dos momentos en la paz que el Señor Jesucristo nos trae, y hay una paz que se le llama escatológica o futurista. Esa paz va a ser cumplida cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y cuando todas las cosas sean restauradas, nuevo cielo, nueva tierra, ahí no va a haber ningún enemigo de Dios, ningún mal, porque ninguna cosa inmunda entrará en la Nueva Jerusalén. Amén. Satanás, el falso profeta, etcétera, van a ser enviados al lago que arde con fuego y azufre por toda la eternidad. Y en esa Nueva Jerusalén gobernarán los rectos, los justos, y estos son todos los redimidos con la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahí sí, hay una promesa escatológica de Jesucristo y nosotros como cristianos creemos, por supuesto que va a haber una paz y Cristo Jesús se refería a esa paz que va a gobernar por siempre cuando todas las cosas sean restauradas. Pero tampoco podemos ser nosotros extremistas y no decir que no hay paz. ¿A qué más se refería el Señor Jesús? En su primera venida o su primer advenimiento, el Señor Jesús vino diciendo estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando el Señor Jesucristo vino, instauró su reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Pero ahora ha sido instaurado de forma individual en los corazones de cada creyente en el Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a demostrar hoy con la Escritura, con evidencias para que todos nosotros nos demos cuenta de qué se trata. Entonces, la respuesta aquí es, el Señor Jesucristo tenía razón. Hay paz y la paz les dejó a sus discípulos. La paz les dio, pero no dio la paz como el mundo la da. ¿Saben cómo da la paz el mundo? Miren estas estadísticas, las sacamos de la enciclopedia de una enciclopedia de ilustraciones. Dicen que la historia de la humanidad, desde que puede ser grabada la historia de la humanidad o estudiada, ha tenido 8% de paz. Esto quiere decir de que toda la historia de nosotros los seres humanos, desde que puedan haber escritos, registros, hemos tenido como seres humanos 92% de guerra. De hecho, Flavio Josefo, un escritor, historiador judío muy reconocido, escribe uno de sus tratados que se llaman Las guerras de los judíos. O sea, nosotros leemos el Antiguo Testamento, Israel vivía en guerra, como que todo el tiempo Israel estaba en guerra, si no estaba en la cautividad. Solo un pequeño periodo de tiempo bajo Salomón estuvo en paz. Pero después de eso se divide el mismo Israel, el norte, el sur, y hay guerras. Desde 1919 las naciones europeas han firmado más de 200 tratados de paz y cada uno se ha roto casi que inmediatamente. Cuando se está firmando ya se está rompiendo. De 1919 hasta ahorita 200 tratados de paz se han firmado y se han roto. Y otro dato dice, desde el año 1500 antes de Cristo hasta 1860 después de Cristo, más de 8,000 tratados de paz se han firmado. Y dice que el tiempo promedio de que un tratado de paz entre las naciones se ha mantenido ha sido 2 años, el tiempo promedio. Entonces, esto nos recuerda a aquellos que dice el profeta Isaías: no hay paz para los malos, dice Jehová. Isaías 48:22. El profeta Isaías dice, no hay paz para los malos. Entonces aquí damos estas ilustraciones para saber de que ciertamente Jesucristo dijo lo siguiente:
la paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no les doy esta paz como el mundo la da. Y en esas palabras el Señor Jesucristo es muy enfático y hace una gran diferencia entre la paz de Cristo para nosotros los cristianos y la paz del mundo. Porque la Escritura dice, no hay paz para los malos. Y en la historia de los seres humanos, por cada tratado de paz que se ha intentado hacer, se ha roto. Entonces quiere decir que nosotros los seres humanos somos malos. Por naturaleza nosotros estamos inclinados en nuestros corazones y pensamientos a hacer de continuo solamente el mal. Y por esa razón nosotros necesitamos a un Salvador que venga a libertarnos y nos dé una verdadera paz. Amén. Hoy vamos a hablar primeramente acerca de el significado de paz. ¿Qué quiere decir paz? Dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo y es paz. ¿Pero qué significa esta paz? Miren, es importante ir al griego, a las raíces. Tenemos una hermana por acá que se llama Irene. Y en el griego paz se escribe Eirene. Entonces hay que preguntarle al hermano Haroldo si realmente el carácter de la hermana Irene es pacífico, es pacificador, si ella tiene paz. Allá está el hermano y está diciendo que sí con las dos manos. Entonces ella refleja lo que su nombre dice. Paz en griego se escribe Eirene. Pero en el hebreo, ¿se acuerdan ustedes aquella palabra muy conocida que se llama Shalom? Vamos a ir a número 6. Número 6, 22 al 26, aquí hay una bendición sacerdotal. Nosotros de hecho entonamos un canto cuando alguien cumple año y le hacemos una bendición sacerdotal en realidad. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón, el sacerdote Aarón, ¿verdad? Y a sus hijos también eran sacerdotes, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, oigan, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y luego ¿qué dice? Y ponga en ti shalom. En hebreo ahí dice shalom y ponga en ti paz. Entonces es necesario que nosotros conozcamos qué quiere decir paz. Realmente debemos de saber que este era un saludo judío, ¿verdad? O sea, los judíos cuando entraban en algún lugar, ellos decían shalom. El hermano Leo me saluda en hebreo y realmente no le entiendo, todavía no le entiendo, pero ya luego le entenderé. Lucas 24:36 dice que mientras el Señor Jesucristo había resucitado, estaban los discípulos reunidos en algún lugar, y mientras ellos aún hablaban de las cosas que habían sucedido acerca de la resurrección de Cristo, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, este era un saludo que daban los judíos en aquel tiempo. Y nosotros mismos hacemos este saludo cuando le decimos a las personas, la paz de Dios sea con usted. Es un saludo porque nosotros queremos que verdaderamente la paz de Dios reine o gobierne en nuestros corazones. Pero ¿saben qué? Hay una falsa paz. ¿Qué no es la paz? Y esto es muy sencillo. Ansiedad es lo contrario a la paz. No voy a dar definición de ansiedad, solo les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes han estado a las 3 de la mañana que se despiertan, no pudieron dormir bien, no se podían dormir bien, estaban súper nerviosos y a las 3 de la mañana se levantan ansiosos, nerviosos, pensando en el problema que tienen y ya no se pueden dormir, el sueño se les va y ustedes están pensando en el problema y se quieren levantar, intentan dormirse, no se pueden dormir. Eso no es paz, eso se llama ansiedad. Y la ansiedad es absolutamente contraria a la paz. Hay algo que se llama hoy en día estoicismo, que son todas aquellas personas que buscan la felicidad, la tranquilidad, pero lo hacen a manera de ser indiferentes con los problemas. O sea que si hay una persona que sí tiene diabetes, porque ya la ciencia médica le diagnosticó los criterios para un paciente diabético, entonces el médico le dice, sos diabético porque tenés las cifras de azúcar en esto, y le da los criterios diagnósticos, sos diabético.
Pero esa persona es tan indiferente que dice, no, la diabetes no me va a quitar mi paz. Y entonces yo no voy a tomar medicamentos, yo no voy a hacer dieta, yo no voy a hacer ejercicio, no le voy a hacer caso al médico. Yo no tengo diabetes, yo estoy sana, yo estoy sano. Y saben que hay algo que se los voy a decir en mucho amor. Incluso a veces decimos, yo me declaro en el nombre de Jesús sano. Pero si nosotros le hacemos un glucotest, sale con el azúcar en 250. Entonces tu mente en ese momento está pensando o quiere pensar en algo para lograr esa paz, pero está siendo indiferente a la enfermedad. ¿Y qué es lo que va a pasar? La paz mental probablemente te va a dar una ceguera, probablemente te van a tener que amputar un dedo porque te ulceraste, probablemente vas a tener nefropatía diabética, y vas a debutar con diabetes, con hipertensión y cardiopatía. Entonces te vas a enfermar porque no te cuidaste. Entonces, eso no es paz, eso es una falsa paz. Tampoco nosotros nos podemos ir a ser yo que pierdistas e indiferentes a los problemas que tenemos en la comunidad o en nuestras propias vidas. Eso sería una falsa paz. En esa falsa paz el mundo está buscando la felicidad. Oigan, ustedes se dan cuenta de esto, que cada persona, cada ser humano tiene algo, está buscando la felicidad. ¿Y dónde se busca la felicidad? La felicidad se puede buscar en la diversión. La felicidad se puede buscar en las amistades, no en las amargas, sino en las que sonríen mucho, en las que dicen muchos chistes y te hacen sentir bien, ¿verdad? Te dan un sentidito o una liberación de dopamina para que te sientas feliz también. La felicidad la buscan en la música. La música mundana tiene algo detrás, una liberación de dopamina, que eso te va a cautivar y te va a esclavizar, y entonces ese ritmo tiene un contagio y ese ritmo tiene una función, y es liberar dopamina para que te sientas bien. Dicen que el Facebook o las redes sociales también tienen un efecto de liberación de dopamina. Y por eso es que las personas son tan cautivas al Facebook o a las redes sociales, porque se cautivan tanto, porque detrás de eso hay una liberación de dopamina. Quiero relajarme, quiero sentirme bien, quiero sentirme feliz, no me quiero estresar. Y entonces abren su Facebook y pasaron 5 horas en su Facebook. Y eso entonces dicen que los hace relajarse. Entonces buscan la felicidad en lo material o en el dinero. Y entonces no, yo siendo pobre no puedo yo ser feliz, yo necesito dinero, yo necesito bienestar material, yo necesito una mejor casa, yo necesito un vehículo, y si ya tengo, necesito un mejor vehículo. Y entonces comienzan a trabajar más, porque ahí están buscando la felicidad en el dinero. Pero la respuesta que todos nosotros ya tenemos es que ahí no está la felicidad. ¿Acaso no hemos escuchado de tantos cantantes en Estados Unidos o en Europa que ellos son multimillonarios, pero son las personas más infelices? Alguien a mí me contó de forma personal que él trabajaba con uno de los más ricos de Nicaragua, no vamos a mencionar nombre. Dice que iba a las mismas reuniones con ese hombre, y de esos hombres elegantísimos, etcétera, ¿verdad? Adinerados, de los más ricos de Nicaragua. Pero cuando iban a su casa, de repente se reunían en sus casas, y dice que ese hombre era un desdichado. Ni siquiera hablaba con su esposa, ni siquiera hablaba con sus hijos. Era un desdichado en su casa, pero tiene mucho dinero. ¿Y cuántos hijos de los ricos son desdichados también? Porque al final lo que los hijos de los ricos hacen, ¿qué cosa es? Gastar dinero y gastar dinero. Y entonces se acostumbraron a una falsa noción de la felicidad en el dinero. Pero ni siquiera ven a su papá, ni siquiera ven a su mamá, porque ellos no pasan ahí, porque pasan trabajando todo el día. Para tener que proveer dinero en la casa y gastar esas cosas muy caras, tenés que pasar en la calle trabajando duro. Entonces nunca pasás, nunca sonreís con tu hijo, nunca le enseñás nada, porque pagás a todos tus sirvientes para que se encarguen de eso. ¿Y esos hijos dónde terminan? ¿Qué dice el reporte? En las drogas. Terminan en las drogas e infelices. ¿Por qué razón? Porque mi papá no me ama. Y entonces las drogas le dan la felicidad para transportarse a otro mundo y olvidarse de que su papá no lo ama. Estas cosas son reales. Esto no sucede. Y entonces, ¿hay una verdadera paz en todo eso? No, hay una falsa paz.
Y la falsa paz es un tratado de paz como el que han hecho en la historia todas las naciones, que lo más que le puede durar son 2 años. O sea, es efímero o transitorio. Que una persona puede decir, yo soy feliz mientras está con sus traguitos, mientras está quizá haciendo yoga o meditación o alguna filosofía que te dice, vamos en busca de la felicidad. Pero una vez que eso termina, los problemas vienen y en cuanto vienen los problemas, hay. Y entre los problemas podemos tener los pleitos con la esposa, los pleitos con los hijos, que le robaron en el trabajo, los trabajadores hacen fraudes o le salen malas cosas o una enfermedad. Y una enfermedad implica que tiene que pasar mucho tiempo en el hospital y que tiene que gastar tiempo en el hospital. Vi una película cristiana de que una mujer que andaba así, ¿verdad? Trabajando demasiado, entonces de repente va donde el médico y le dice, tenés cáncer de mama. Y entonces al final la respuesta que ella dio es esta, doctor, yo no tengo tiempo para el cáncer. ¿Se imaginan qué soberbia? Tenés cáncer de mama, o sea, tenés que ir a quimioterapia, radioterapia, tenés que operarte. Yo no tengo tiempo para eso, doctor. Dígale al cáncer que se me vaya. ¿Se imaginan eso? Una falsa paz, pero nunca logró encontrar la verdadera felicidad, como nosotros nunca vamos a poder encontrar la verdadera felicidad en este mundo, porque Cristo lo prometió y aquí es donde nosotros encontramos la verdad de Cristo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no les doy esta paz como el mundo se las da. O sea, busquen las disciplinas de este mundo, busquen las religiones de este mundo, busquen las filosofías de este mundo, busquen los vicios de este mundo y no van a encontrar paz, porque solamente yo, Cristo Jesús, yo les doy la paz. ¿Qué es la verdadera paz entonces? La verdadera paz en su definición es tener los asuntos en orden, es tener todo en su lugar. Eso es paz. Pero la paz cristiana es una tranquilidad en nuestra mente y en nuestro corazón que viene de resultado de nuestra salvación. Aquí es donde ya comenzamos a aplicarlo al cristianismo. Paz quiere decir tener los asuntos en orden. O sea, hay algo desordenado en nuestra vida, no hay paz. Pero cuando nosotros ponemos todo en el lugar y cada cosa está quietecita en su lugar, entonces nosotros tenemos paz. Pero en el cristianismo la paz verdadera es una mente tranquila, una conciencia tranquila, un corazón tranquilo. ¿Pero por qué está tranquilo? Porque tiene la salvación. Entonces, básicamente la paz para nosotros los cristianos es estar a cuenta con Dios. Mientras hay un pecador aquí que tiene las cosas desordenadas, o sea, vamos a ir a Isaías 1 no para proyectarlo, sino para tomar la ilustración. En Isaías 1 nosotros encontramos al Señor diciendo a través del profeta que todos ellos están llenos de pecado y de maldad desde la coronilla hasta la planta del pie. Y más adelante les dice el Señor, yo estoy hastiado de sus sacrificios, yo estoy hastiado de sus holocaustos, de sus animales engordados, ya estoy hastiado de eso, mi alma los aborrece. Entonces había un desorden ahí, de que ellos estaban trayendo un sacrificio, ellos estaban cumpliendo con la ley religiosa, ellos estaban rindiendo culto a Dios y al Dios de Israel, al Dios verdadero. Pero luego les dice el Señor, ¿por qué mejor ustedes no restituyen al agraviado? ¿Por qué no ayudan al huérfano? ¿Por qué ustedes no ayudan a la viuda? ¿Por qué ustedes no hacen y no enderezan sus caminos? ¿Por qué no hacen sus caminos rectos? Y luego le dice, venid luego y estemos a cuenta. Y si tus pecados fueren, dice, rojos como el carmesí, yo te los voy a blanquear como la blanca lana o como la nieve. Entonces ahí hay un sentido de inversión y eso sucede generalmente con el pecador. El pecador abierto, vamos a hablar del pecador abierto, es aquella persona impía que no tiene temor de Dios en su corazón, que no le interesa la Biblia, que anda en el mundo haciendo toda clase de maldad y de pecado. Esa persona tiene su mundo trastornado. Pero un pecador religioso es aquella persona que viene a la iglesia y todavía vive en la práctica de sus pecados, viene y adora al Señor, lee la Biblia, utiliza los medios de gracia, hace todas las cosas, se bautizó, toma la cena, etcétera, pero que esa persona anda todavía esclavizado en sus pecados y todavía miente, todavía guarda rencor, todavía anda en fornicación o en adulterio. Entonces la vida de esa persona, nosotros vamos a decir, es desordenada. Aquella persona va a la iglesia, pero su vida es desordenada.
Entonces, ¿hay paz en la vida de esa persona a pesar de que va a la iglesia? No hay. No hay paz porque no se ha puesto aún a cuentas con Dios. Le pasa lo que le pasó a los israelitas. Dios le va a decir, no. No te voy a aceptar todas tus ofrendas, no te voy a aceptar tus diezmos, no te voy a aceptar tus sacrificios. Primero ponete a cuenta conmigo, respetame, que yo soy santo. Respetá mi palabra, que yo soy santo. Después que te pongas a cuenta conmigo, que te arrepintas de tus pecados, entonces ahí sí, pongámonos a cuenta, saldemos la cuenta, lo que esté en negativo en tu cuenta, ahora que se ponga neutro. Pongámonos a cuenta primero y después de eso entonces, ya ahora sí, tráeme tus sacrificios, tus alabanzas, haz todo lo que querrás, que es necesario que lo hagas para rendirme culto, para rendirme una verdadera adoración, pero en espíritu y en verdad. Entonces, la verdadera paz es que una persona está a cuentas con Dios, que no anda en desorden. Vamos a ver, en cierto momento le pidieron a dos artistas, y así vamos a ilustrar la verdadera paz. A dos artistas, pintores, les pidieron que hicieran un cuadro cada uno que representara la perfecta paz. Y entonces cada uno de ellos se puso manos a la obra y comienzan a pintar. El primero saca un cuadro y lo analizan, y en ese cuadro vemos un lago muy quietecito. En aquel lago al fondo hay unas montañas sin mucho viento, muy bonitas, una primaveral, llamémosle, muy bonito. Hay una lanchita en el centro del lago, y en el centro del lago está un niño, y ese niño está ahí con el dedo tocando el agua. Entonces, eso representa la paz para este pintor. Pero por el otro lado vemos el otro cuadro, y en el otro cuadro lo que vemos es que hay una gran catarata, y se observa que hay viento tempestuoso en ese momento y que todo está ahí como en un gran caos, un gran desorden, pero también allá en las cataratas se ve un nido, y en ese nido se ve un pajarito que está con sus huevitos. Y entonces le preguntan, ¿y qué quiere decir tu cuadro? ¿Por qué puedes explicar que ahí hay perfecta paz? Porque la perfecta paz es aquel pajarito que entre medio de toda esa turbulencia, ese ruido que hay de las cataratas, está en perfecta quietud y tranquilidad. Si yo fuera el tercer artista, pintor ahí, y estuviera en ese momento y me dicen, usted también pinte una pintura, valga la redundancia, yo hubiera pintado un mar, y en ese mar una barca, y en esa barca a un hombre que está dormido, y a otros hombres que están ahí escandalizados, con mucho terror, con mucho pánico. Y hubiera puesto unas olas tempestuosas y un viento horrorífico, y se los hubiera plasmado ahí, y le hubiera puesto de nombre a ese cuadro, Jesús calma la tormenta. La perfecta paz, mis queridas personas, es Jesucristo. Había una tormenta, un viento tempestuoso, y los discípulos fueron al Señor y le dijeron, Señor, Señor, despiértate, vamos a perecer, ya el agua se está metiendo en la barca, vamos a morir, Señor, ¿no te da cuidado eso? Y el Señor estaba durmiendo. ¿Era perezoso el Señor? ¿Era holgazán el Señor? ¿Saben qué había en el corazón y en la mente de Cristo en ese momento? Paz, perfecta paz. Y eso, mis queridas personas, es el mejor significado y la mejor ilustración de lo que es la paz. Ahora, esa paz entonces debe estar entre medio de nosotros, porque la verdadera paz es aquella que permanece calma, quieta, aún en medio de la perturbación, de la turbulencia o del conflicto. Puede haber conflicto allá afuera, pueden haber guerras allá afuera, y nosotros decimos, hay conflicto, hay guerras, hay hambre, hay muertes, hay tribulación, hay angustia. Pero los cristianos, ¿por qué se encuentran como que no pasa nada? Se encuentran en paz. ¿Son indiferentes? No son indiferentes, porque ellos oran por estas cosas, pero ellos dicen, no puedo hacer nada. Jesucristo es Rey soberano, y Él está a control de todas las cosas. Él, cuando se levantó Jesucristo, ¿saben qué es lo que hizo en la barca? El Señor Jesús se levanta
y le dice a los vientos y le dice al mar, cálmense. ¿Y qué hicieron ellos? Se calmaron. Y la respuesta de los discípulos, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Y la respuesta de nosotros, Él es Dios, el creador de los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver en nuestro segundo punto cuál es la fuente de la paz. La fuente de la paz. El texto en Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Dios es la fuente de la paz. Miren, yo les quiero decir algo, he estado platicando con un testigo de Jehová y con otras personas que están contradiciendo la doctrina de la Trinidad. Ellos están diciendo es que la Trinidad no existe, la palabra no existe en la Biblia. Yo les digo, es cierto, no existe en la Biblia. No es un término bíblico es que sí aparece en la Biblia, es un término teológico. Un término teológico quiere decir de que con el pasar del tiempo se reúnen todas las ideas que se encuentran en la Biblia y se le pone un nombre para que nosotros, las futuras generaciones, entendamos de una mejor manera. Entonces está siendo atacada y no vamos a defender la Trinidad desde algunos textos en los cuales digan Trinidad, pero aquí vamos a ver la obra de ese Dios trino. Y vamos a ver que la paz proviene de Dios. Dios es la fuente de la paz. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, en mí, dice Pablo, esto hagan. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿A quién le está diciendo? A los cristianos. En Filipos le está diciendo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. O sea, obedezcan a la palabra de Dios. Y el Dios de paz, ese Dios de paz, estará con ustedes. O sea, la fuente de la paz para cada uno de nosotros proviene de Dios. Número 6, 24-26, ya lo habíamos mencionado anteriormente, la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Oigan, ¿quién es la fuente de la bendición? El Señor te bendiga, el Señor te guarde. ¿Quién es la fuente de guardarnos, de protegernos? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, o sea, te cubra con el poder del Espíritu Santo y su gracia. Y tenga misericordia de ti. ¿De dónde procede entonces la misericordia? De Dios. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si yo no tengo dinero ahorita y yo le digo, toma, ve a comer, vete en paz. Y se va a comprar un Subway o lo que sea, una carne asada. Y de repente, pero no me dio nada. Entonces sería yo un mentiroso. Yo no tenía nada que darle. Pero si Dios tiene la paz, porque Él es la fuente de la paz, Él está para darnos a nosotros la paz. Amén. Entonces, en primer lugar, la fuente de la paz es Dios Padre. Pero también la fuente de la paz es Jesucristo. Isaías 9:6, el profeta está dando una profecía acerca del ungido de Jehová, el Cristo, el Mesías. Isaías 9:6 dice, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se va a llamar ese niño que va a nacer en un pesebre en Belén? ¿Cómo se va a llamar? Ahí no dice que se va a llamar Jesús, pero dice que se le va a llamar admirable, consejero, Dios fuerte. El que niegue la doctrina de que Jesús es Dios, tiene que negar estas cosas. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y sobre el trono de David y sobre su reino. Oye, pero ¿acaso David ya no había muerto cuando Isaías había profetizado eso? Claro que sí, David ya había muerto hace tiempo. Entonces, ¿cómo Isaías está diciendo el trono de David si David ya está muerto? Ahí entendemos entonces que no se trata de ese David físico, sino de la simiente de David, la promesa que Dios le hizo a David, que su reino iba a ser para siempre. Pero el reino de David caducó. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, el ungido de Dios. Entonces, aquí, ¿cómo se le llama a Jesucristo? Príncipe de paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo entero está ¿bajo quién? Bajo el maligno. Entonces no es la paz de este mundo, es la paz que proviene de Dios Padre, de Dios Hijo
¿Y de quién más? De Dios Espíritu Santo. Miren a Juan en el Evangelio de Juan 14, 1 y 27. El Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. O sea, no estén inquietos, no tengan lo contrario a la paz. Creen en Dios, crean también en mí. Y en el versículo 27 les dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy la paz como el mundo se las da. Y luego les vuelve a decir: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una seguridad en Cristo Jesús. Una persona que no tiene paz es capaz de ir en un avión y bajo las turbulencias tan fuertes del avión es capaz de levantarse y decirle: ese capitán, ese piloto no sabe. Y entonces se levanta y le dice al capitán que va ahí manejando: quítese de aquí, yo voy a tomar el control de este avión, y comienza a manejar él mismo. Así es una persona que no tiene paz con Dios, no tiene la paz de Cristo. Su vida está siendo gobernada por él mismo y el capitán de su vida no es Cristo, sino que es él mismo. Y ese avión se va a ir a la deriva porque no sabe manejarlo. Pero Cristo Jesús es nuestro gran capitán. Amén. Él es el que va dirigiendo el timón de nuestras vidas y por eso nosotros tenemos paz. Entonces para el cristiano no hay tribulación. Por supuesto que hay tribulación y eso lo vamos a ver. Pero en medio de la tribulación hay paz. Hay otra historia de una persona, ¿verdad?, que tenía muchas enfermedades y estaba en camilla en el hospital. Y entonces se llegó a quejar la enfermera que lo manejaba. Se llegó a quejar y entonces le dice: este hombre tiene algo. Este hombre tiene tantas enfermedades, tiene tanto dolor, está a punto de morirse. Pero ese hombre tiene un gozo. Ese hombre tiene una paz, una tranquilidad y una quietud. Ese hombre está loco. Así es un verdadero cristiano, porque a pesar de que tiene dolor, que hay tribulación, que hay enfermedad, que hay aflicción, que hay persecución, esa persona la van a encontrar cantando. ¿Cómo puede estar cantando y entonando esos cantos tan melodiosos? Y lo que pasa es que esa persona tiene paz en su corazón, porque ha arreglado las cosas con Dios. ¿Y quién más da esta paz? Bueno, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, siempre hablando el Señor Jesucristo. Oigan esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Amén. Estas son buenas nuevas, ¿sí se dan cuenta de eso? Son buenas noticias porque dice la Escritura que el Señor Jesús habló estas cosas. ¿Para qué? Para que en Él, en Cristo Jesús, tengamos paz. Entonces, queridas personas, nosotros podemos tratar de buscar la paz para nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra familia, en el mundo, en el dinero, en las riquezas, en las posesiones, en las profesiones, en todo lo que el mundo nos ofrece, en el licor, en las cervezas, en las mujeres, en lo que usted quiera. ¿Usted le gustan las maquinitas esas del bingo, las maquinitas que le dan dinero, etcétera? Intente, continúe jugando en eso y se va a dar cuenta que se va a quedar en bancarrota. ¿Le gustan las peleas de gallos? Que ahí me comentaba un hermano que hay unas apuestas de $25,000, de $50,000 que se apuestan propiedades, casas, etcétera, y que las personas al final terminan sin casa, sin carro, sin dinero, sin esposas, sin hijos, buscando una paz, una falsa paz. Pero a nosotros nos dice la Escritura, nos dice Jesús: estas cosas les hablo para que en mí, Jesucristo, ustedes tengan paz. Porque en el mundo van a tener aflicción. O sea, vamos a tener aflicción en este mundo. Pero confiemos porque el Señor Jesucristo ya ha vencido. Entonces, si Él ha vencido, nosotros también venceremos en Cristo Jesús. Y la persona del Espíritu Santo en Gálatas 5:22 se nos demuestra como el dador de la paz, la fuente de la paz. Entonces, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Un árbol da frutos. Y si nosotros agarramos ese fruto, ¿de quién proviene ese fruto? ¿Del otro árbol? No, de este árbol. Entonces, ¿quién da el fruto? El Espíritu. Entonces vimos a Dios Padre
como Dios de paz, vimos a Jesucristo como el príncipe de paz que nos da la paz, y vemos al Espíritu Santo que Él es el que nos da de su fruto, y este fruto es paz. Entonces encontramos ahí a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo como la fuente de la paz para nosotros. Amén. Y esta paz Satanás nunca la va a poder imitar, jamás. Y nosotros tampoco la vamos a poder imitar. ¿Y cómo se logra esta paz? Vamos a ir haciéndonos preguntas. ¿Cómo se logra entonces esta paz? ¿Cómo se logró? ¿Podemos lograrla nosotros mismos? Les voy a decir algo. Vamos a ver más adelante que nosotros mismos estamos en enemistad contra Dios. Y hay una causa de esa enemistad contra Dios. Pero ¿cómo se logra esta paz? ¿Cuál es el fundamento? Y la respuesta más directa es a través o por medio del sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo. Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él, este es Cristo Jesús, y por medio de Él reconciliar. ¿Quiénes se reconcilian? Esposo o esposa, ustedes se pelearon, andan disgustados. El esposo le dijo algo a la esposa que no le gustó y viceversa, y se pelearon, se dijeron cosas ásperas, no se hablan, están disgustados. En ese momento hay una rencilla entre los dos. ¿Qué tienen que hacer? Reconciliarse. ¿Quieren la paz de nuevo? Tienen que reconciliarse. Entonces la reconciliación denota que hay una enemistad antes, hay un problema. Entonces, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo ¿qué cosa? La paz mediante la sangre de su cruz. Para que nosotros podamos tener paz con Dios y ser reconciliados con Dios, solo y solamente se puede lograr a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Un texto no es suficiente. Efesios 2, 12 al 14. Y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y cuando estás sin Cristo, ¿cómo estás? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Para todos los que todavía no conocen a Cristo y profesan creer en el Dios verdadero, están sin Dios, no tienen a Dios. El que no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Estabais sin Cristo, y luego dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora, oigan la palabra que ocupa el Espíritu, en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos a través de ¿qué? Por la sangre de Cristo. Cuando decimos la sangre de Cristo, repetimos esto, queremos decir a través del sacrificio en la cruz, a través del entregando su vida en sustitución por el pecador, a través del recibir la paga por el pecado que le corresponde al pecador, y que ahora el pecador entonces no tenga necesidad de subir a la cruz y recibir la ira de Dios, porque ya alguien lo hizo en su lugar, Cristo Jesús. A eso nos referimos en la Escritura, por la sangre de Cristo. ¿Qué denota la sangre? La vida. Y cuando Cristo derrama su sangre por el perdón de pecados, ¿qué hace Cristo? Muere entregando voluntariamente su vida. ¿A quién es que le corresponde morir? Si la Escritura dice el alma que pecare esa morirá y la paga del pecado es muerte, ¿a quién le corresponde morir? A usted y a mí. Pero Cristo Jesús recibió mi muerte en la cruz. Y por su sangre, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Usted quiere continuar separando como la corriente de hoy teológica del judaísmo. Usted quiere continuar haciendo una separación entre la iglesia judía y la iglesia cristiana, cuando la Escritura dice, porque en Él nuestra paz, porque Él es nuestra paz. Él nos ha reconciliado y ha hecho un solo pueblo, de dos pueblos, judíos y gentiles. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de separación. Ahora nosotros en Cristo Jesús somos un pueblo de Dios. En Cristo. Amén. Ahora bien, la siguiente pregunta es,
¿Qué es lo único que nos impide o que nos quita la paz? Una respuesta de vida o muerte. ¿Qué es lo único que nos impide tener paz, verdadera paz? ¿O qué es lo único que a un cristiano le puede quitar la paz? Respuesta: el pecado. El pecado. Isaías 48:22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Isaías 57:20 y 21. Pero los impíos, primero dice los malos, los impíos o los pecadores, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Imagínense esa tormenta en el mar, grandes olas furiosas, pero en la orilla hay cieno, hay lodo, aguas revueltas, aguas sucias. No está un mar con agua cristalina. Cuando hay un mar con arena blanca de fondo y es cristalina y está quieta, se observa todo. Pero cuando está revuelto, entonces ¿qué pasa? Se observa la suciedad, el cieno, el lodo. Y luego el versículo 21 repite nuevamente, óigalo, repite nuevamente Isaías: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Entonces, una persona que esté en el pecado de la incredulidad, que no crea en las doctrinas bíblicas de la salvación o en las doctrinas elementales de la Biblia, está en incredulidad, está en pecado. Por lo tanto, no hay paz para esa persona. Una persona que no tiene temor de Dios, ni temor de su palabra, esa persona no está en paz porque está en pecado en contra de Dios. Es una persona que está en rebeldía. ¿Cómo usted cree que pueden hacer dos naciones un tratado de paz cuando una de las naciones aún es rebelde? Tienen que bajar sus armas de fuego todos para poder lograr un tratado de paz. Pero si viene una de las naciones, firmemos el tratado de paz, y tienen todas sus armas ahí todavía alzadas, no se puede firmar porque hay guerra todavía. Así usted, yo le voy a decir, si usted todavía anda en sus pecados, es como que usted está teniendo las armas de fuego de guerra en contra de Dios. Cantábamos ahora múltiples veces la exclamación de que Dios es santo, santo, santo. Y un Dios santo aborrece el pecado porque Él es santo. Y usted no se puede acercar a este Dios santo en sus pecados. Antes bien, sus pecados tienen que ser perdonados. Y se perdonan a través de la sangre de Jesucristo. Y para que sean perdonados, usted tiene que no ser un rebelde, sino que tiene que ser un sumiso. Y un sumiso, ¿qué es lo que hace? Tira sus armas de fuego, en primer lugar. Se arrodilla o se postra delante de esa persona. Se arrodilla, se postra en señal de ¿qué? De humillación, de humildad, de sujeción, de subyugación. Y le dice: aquí estoy, haz conmigo lo que querrás. Así es el pecador. El pecador debe de tener un corazón sumiso, un corazón humilde delante de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, es lo mismo que decir póngase a cuentas con Dios, o es lo mismo que decir humíllese a Dios, o es lo mismo que decir obedezca a Dios. Son sinónimos. Y la verdadera fe que salva nunca está desprovista de un verdadero arrepentimiento. Si usted dice yo tengo fe, pero no tiene frutos de arrepentimiento, su fe es muerta, no es una fe viva y verdadera. Su fe todavía necesita algo, y es el arrepentimiento. Amén. Entonces, vamos al tercer punto y último punto. ¿Por qué es necesaria entonces la paz? ¿Para qué necesitamos la paz? Muchas personas hoy en día, la gran mayoría dice, todos somos pecadores. Y les decimos, amén. Porque la Escritura dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Tanto judíos como gentiles, dice Pablo citando al profeta, todos se han descarriado, cada cual como oveja se ha ido por su propio camino y ha hecho su propio placer. Así es que tienen razón, todos nosotros hemos pecado delante de Dios. Todos nosotros, no hay excepción.
La única excepción en la historia de la humanidad se llama Jesucristo, inmaculado por siempre. Pero entonces, ¿qué pasa? Y como todos nosotros hemos pecado en contra de Dios, nos hemos hecho, por causa del pecado, enemigos de Dios. Y ahí está el problema. Ahí es donde sí les voy a apelar a la incredulidad. Ahí les voy a apelar al pecado de la incredulidad. ¿Por qué? Porque sí, yo soy pecador, sí, yo me enojo, sí, yo digo mentiras, yo digo groserías, yo digo esto, yo digo lo otro, yo soy lo que sea. Aceptan ser pecadores, pero no aceptan la consecuencia de ser pecadores. Y la consecuencia de ser un pecador no redimido es que estás en enemistad con Dios o contra Dios. ¿Podríamos probar eso, por favor? Porque aún no lo creo. Vamos a probarlo. Salmo 7, 11 al 13. Dios es juez justo. Así comienza. Comienza vindicando la justicia de Dios. Algunos de ustedes, hablaba con este testigo de Jehová y ellos niegan, los testigos de Jehová niegan la eternidad del infierno. Y él viene y desafortunadamente pues conmigo me da una apelación me tiró una bola muy baja, muy suave diríamos. Y dice, vos entonces dirías de que Dios es injusto porque manda a los pecadores al infierno. Entonces llamarías a Dios injusto. Y entonces yo le digo, ignora los atributos de Dios. Y le pregunto, menciona los atributos de Dios. Y los sacamos. Es amor, amén. Es justicia, amén. Es misericordia, amén. Es fuego consumidor. Y entonces después de eso le di el ejemplo. ¿Usted cree que si usted va a ofender a un oficial de policía, no lo meten preso? Entonces, ¿qué diremos? ¿Que son injustos porque usted ofendió a ese policía y no lo meten preso? Y si usted llama justicia cuando ofende a los hombres, ¿cuánto más a Dios? Y si citamos aquí la escritura, Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. Y en otra escritura dice, no tendrá por inocente al culpable. Y eso es justicia. Entonces, si me vas a dar al Dios verdadero, dame el Dios completo. No me dejes un Dios a medias, dámelo completo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y dice la ilustración, si no se arrepienten, estas palabras son demasiado claras. Si el pecador no se logra arrepentir, tiene consecuencias. Y la palabra de Dios, que es verdad, ya lo ha dicho. Si no se arrepiente, Dios afilará su espada. Armado tiene ya su arco y ya lo ha preparado. Y asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Y para qué? Ahí vemos a un rey, a un príncipe que está listo para la guerra, para derrotar a su enemigo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted todavía está jugando a la religión, yo le quiero decir, no juegue con Dios. No sea como Ananías y Zafira, porque puede terminar fulminado por el Espíritu Santo. No juegue a la religión. Si se va a acercar al altar de Dios, acérquese, lávese primeramente, purifíquese primeramente por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. La sangre de Cristo tiene tanto poder para lavar sus pecados. Romanos 8:10 dice, porque si siendo enemigos, por si aún alguien me dice, pero la Biblia no dice entonces que somos enemigos de Dios. Romanos 8:10 lo dice, porque si siendo enemigos, ¿por qué? Por causa del pecado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La causa para ser reconciliados, ¿cómo se logra? Es la muerte de Cristo, ya lo vimos, pero si el pecador no se arrepiente, Dios va a desatar su santa ira en contra de esa persona al fuego eterno, al infierno. Y eso es una verdad, porque el infierno simplemente nos va a demostrar la justicia de Dios. Y el cielo nos va a demostrar la verdad, la santidad, el amor y la misericordia de Dios. Amén. Los santos redimidos en el cielo vamos a estarle adorando por su infinita misericordia. Y las almas perdidas en el infierno van a estar maldiciendo el nombre de Dios y su justicia y su santidad, porque Dios es santo. Pero entonces, ¿qué más? Deuteronomios 32:35 dice, el Señor, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, el del impío, el del pecador, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. Para el pecador
hay una puerta de gracia en este momento, mientras hay vida y esperanza. Y Dios no es que retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que procedamos al arrepentimiento, para salvarnos de la ira venidera. Pero el Señor dice claramente: mía es la venganza y la retribución. Yo te voy a dar el pago por tus obras. A tu tiempo, pecador, tu pie va a resbalar y repentinamente por tu propio peso vas a caer y nadie te va a poder levantar, porque el único que levanta se llama Dios. Y te vas a caer por tu propio peso, porque tu pecado es tan grande, tan pesado, que no lo vas a poder sostener y repentinamente te vas a deslizar y vas a caer. Y eso denota el día de la muerte, porque el día de tu aflicción está muy cercano. ¿Cercano? Sí, si tenés 80 años hoy, estás a 10 años posiblemente. Si tenías 40 años hoy, estás posiblemente a 40 años de este destino. Entonces sí está muy cercano, porque nosotros creemos de que la largura de tiempo son 100 años, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Está cercano. Poquito tiempo es el que tenemos nosotros. 20 años, 40 años, 50 años para el más robusto. Y lo que les está preparado se apresura. Pero no me es suficiente, porque ese es el Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era un Dios airado. Vámonos a Hebreos. Nuevo Testamento, Hebreos 10, 30, 31, para los apóstatas, para que los que rechazan la gracia de Jesucristo. Hebreos 10, 30, 31 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Dice quién? El Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31, ¿qué dice? Pongamos el versículo 31 para que lo leamos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31 nos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por lo tanto, queridas personas, hoy nosotros debemos de reconocer que Jesucristo nos ha traído a nosotros el evangelio de la paz. Cristo es el príncipe de paz, pero al mismo tiempo Jesucristo nos ha traído el evangelio de la paz. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas? Quizás no lo tengo por ahí, pero en Lucas el Señor Jesucristo, los ángeles, cuando el Señor Jesucristo estaba naciendo, ellos dieron y cantaron: gloria a Dios, y en la tierra, ¿qué cosa? Paz y buena voluntad. ¿Para quiénes? Para los hombres. El evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio de paz. ¿Por qué razón? Por cuanto todos nosotros hemos pecado, nos hemos hecho enemigos de Dios, pero en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, Él ha reconciliado, Él ha abierto la puerta de la gracia para que cada pecador, ahora siendo enemigo de Dios, pueda reconciliarse con Dios y entrar en la verdadera paz. Romanos 5:1 y 10. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 lo repetimos: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, vamos a ser salvos a través de la vida del Señor Jesucristo. Quiero recordarles que la verdadera paz deriva del perdón de los pecados. Si usted todavía no tiene sus pecados perdonados, usted está en enemistad con Dios, contra Dios. Y entonces, ¿aceptamos la primera parte? Sí, soy pecador. Tiene que aceptar las consecuencias de lo que dice en la primera parte. Sí, soy enemigo de Dios. ¿Está dispuesto a hacer eso? ¿Está dispuesto a decir: yo te diezmo, Señor, y yo te ofrendo, Señor, yo te alabo, Señor, pero al mismo tiempo ando en mis pecados y soy tu enemigo, Señor? ¿Está dispuesto a decir eso? ¿Es tan valiente como para decir eso? Pero yo le voy a decir, quizás no tenga la valentía, pero el que no tenga la valentía no quita la verdad que hay detrás de eso. El pecado trae consecuencias. Y Romanos es muy claro que el pago
del pecado es muerte, pero en otro lado dice que la consecuencia del pecado es juicio. Entonces, ¿qué nos queda? Traerles el Evangelio de la paz. Reconcíliense, por favor, con Dios a través del sacrificio de Jesucristo. No tiene que hacer mucho. Lo único que tiene que hacer es creer en el Evangelio de Jesús. Creerle al Señor Jesús. Él es el dador de paz. Él está hoy abierto para darles esta paz. Y cuando Él les dé el Espíritu Santo, el Espíritu les va a dar un fruto que se llama paz, amor, gozo y paz. Él les va a dar una paz. La paz va a ser para con Dios. Primeramente usted necesita ser reconciliado con Dios. Logre la paz con Dios y le aseguro que va a lograr la paz con su prójimo. ¿Saben por qué razón? Ya estudiamos lo que quiere decir el verdadero amor. Pero las personas, aunque tengan una religión, ¿saben qué? Están en enemistad contra las personas. En las mismas iglesias, les digo, yo hablo con varias personas de otras iglesias y las mismas iglesias me dicen a mí las enemistades, los pleitos que tienen, los chismes que se dan, los robos que se dan, los malos tratos que se dan. Y yo pregunto, ¿hay paz en esa congregación? No hay paz. ¿Y por qué se terminan yendo las personas? ¿Por qué no hay paz? Porque no está el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es paz, derivado de amor, con un gozo y con una paz. Entonces, yo quiero cerrar con esto. Primeramente, quiero decirle a todos los que todavía están en sus pecados, que sus pecados todavía no han sido perdonados, que no hay paz para ustedes en esta mañana. No tienen paz con Dios. Usted puede pensar, puede tener una filosofía, un autoengaño, un autobloqueo y decir, yo estoy en paz, ¿qué me van a decir a mí? Eso es solamente algo subjetivo en tu mente, pero la realidad de las cosas es que la Biblia es veraz. Y en la veracidad de la Biblia se nos dice de que estás en enemistad, pero que a través del sacrificio de Jesucristo, hoy, y esto es hoy mismo, podés ser reconciliado con Dios. Hoy la paz puede venir a tu corazón, no como el mundo la da, sino como Jesucristo la da. Esa paz que Satanás no te la puede quitar. Esa paz de que el mundo no te la puede quitar. Y si te meten preso, te pueden quitar la ropa y todo lo demás, pero no la paz. Porque el Espíritu Santo nadie te lo puede quitar. Solamente dijimos que el obstáculo para tener esta paz, por lo tanto, para tener el Espíritu, ¿qué es? El pecado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Quitar el pecado, quitar el obstáculo. Usted va manejando, va a un destino y ve un tronco, una piedra, un árbol que está caído y no puede pasar al otro lado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Detenerse, analizar el caso, ver si no son unos ladrones que lo hicieron a propósito para robarle. Se detiene y quita el obstáculo, la piedra o el tronco del árbol o lo que sea. Al quitar ese obstáculo, ahora usted puede pasar. El obstáculo representa a quién, el pecado en su vida espiritual. Hay solo un obstáculo que le impide entrar en el reino de Dios, se llama pecado. Y tiene que quitarlo. Dios no lo va a quitar por usted. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Él no tiene de qué arrepentirse, Él es santo. Pero usted ha pecado en contra de Dios, por tanto tiene que entregarle su vida al Señor. Así es que no busque la paz en este mundo. No busque la paz en este mundo, porque ya hemos encontrado que el alcohol no da la paz. Las drogas no dan la paz. Las riquezas no dan la paz. La verdadera paz no está en el yoga o en la meditación. No está en obras de misericordia. La verdadera paz está en tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y a mis hermanos, a los que realmente han recibido el Espíritu Santo, a los que han nacido de nuevo, este es nuestro fruto. Y nosotros sí podemos gozar de este fruto. Nosotros sí tenemos paz. Y podemos decir, cuando platicamos con personas agnósticas, el mundo se podrá estar destruyendo. El mar puede estar con un recio viento y una gran tempestad, pero mi Maestro, el Señor Jesús, me ha enseñado a guardar una perfecta paz. Y mi paz no depende de la guerra, mi paz depende de que Cristo esté en mi corazón. Porque Cristo es el único que me puede dar la paz. Amén. Vamos a cerrar los ojos.
Y vamos a meditar en esta palabra mientras entonamos un canto. Yo le pido que medite, por favor, porque hoy Dios, por el Espíritu, nos llama a que nos reconciliemos con Él. Imagínese que usted tiene un acta cuyos decretos están en contra suya. En Cristo Jesús, dice la Escritura, se ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y Cristo Jesús la ha quitado de en medio y la ha clavado en la cruz. La Escritura dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero nosotros sabemos que estamos en paz con Dios y estamos en paz con las personas, porque no buscamos enemistad con las personas. Pero ¿saben con quién estamos en paz? Con nosotros mismos. Porque nuestra conciencia nos dice: tus pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Porque ya nosotros sabemos que Cristo Jesús ha quitado el acta de los decretos que nos era contraria. Cristo Jesús nos ha perdonado los pecados y los ha mandado como del este al oeste, como del oriente al occidente. Los ha mandado a lo más profundo del mar en su sacrificio. Y como creyentes sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.